El segundo nombre, Casideos o Jasideos, quiere decir, los compasivos, pero ya no sé de dónde les vino. Esta clase de gente piadosa venía de los tiempos de Moisés y Aarón y más precisamente de los sacerdotes que portaban el arca de la alianza, pero solo recibieron una regla de vida concreta en la época entre Isaías y Jeremías. Al principio no eran demasiados, pero después vivían en tierra prometida en un espacio de 48 horas de largo y 36 de ancho. Solo más tarde llegaron a la región del Jordán. Vivían sobre todo en los montes Joreb y Carmelo, donde había estado Elías. En tiempos de los abuelos de Santa Ana, los esenios tenían su superior espiritual en el monte Joreb, un anciano profeta que se llamaba Arcos o Arcas. Su regla tenía mucho en común con la de una orden religiosa y los aspirantes tenían que sufrir pruebas durante un año y después se les aceptaba por un tiempo más o menos largo según inspiraciones proféticas de lo alto. Los miembros de la orden propiamente dichos vivían en comunidad y no se casaban sino que permanecían vírgenes. Pero había gente que se había salido de la orden o que simpatizaba con ella, que se casaba y mantenía con sus hijos y con quienes vivían en su casa un trato similar al de los esenios propiamente dichos. Entre unos y otros había una relación similar a la que existe hoy día entre los laicos de la tercera orden, los llamados terciarios, y el clero de su orden, pues estos esenios casados buscaban la enseñanza y el consejo del superior de los esenios, el profeta del monte Joreb, en todas las ocasiones y asuntos importantes y especialmente en los matrimonios de sus allegados. Los abuelos de Santa Ana pertenecían a esta rama de esenios casados. Más adelante hubo también una tercera rama de esenios que todo lo exageraron y llegaron a grandes errores, pero vi que los demás no los aceptaron consigo. Los esenios propiamente dichos se ocupaban principalmente de asuntos proféticos, y su superior del monte Joreb tuvo muy a menudo en la cueva de Elías revelaciones divinas referentes al Mesías. Sabía de qué familia saldría la madre del Mesías y, al profetizar sobre asuntos de matrimonio de los antepasados de Santa Ana, vio cómo se iba acercando la hora del Señor, pero como no sabía cuánto tiempo aún obstaculizaría o retrasaría el pecado el nacimiento de la madre del Salvador, exhortaba a la penitencia, la mortificación, la oración y el sacrificio interno, ejercicio grato a Dios en el que los esenios siempre dieron ejemplo, y siempre con idéntico propósito. La vida de los esenios. Antes de que Isaías los reuniera y les diera una regla fija, los esenios vivían dispersos como israelitas piadosos entregados a la mortificación. Llevaban siempre la misma ropa y no se la remendaban hasta que se les caía del cuerpo. Combatían sobre todo la inmoralidad y a menudo vivían de mutuo acuerdo largas temporadas de castidad en cabañas muy separadas de sus esposas, pero si vivían conyugalmente lo hacían únicamente con el propósito de conseguir una santa descendencia útil para el advenimiento de la salvación. Los he visto comer separados de sus mujeres, cuando el hombre abandonaba la mesa, venía la mujer para tomar su comida. En aquellos tiempos ya había entre los esenios casados antepasados de Santa Ana y de otros santos. Jeremías también tuvo relación con ellos, y de ellos eran los que se llamaron hijos de los profetas que frecuentemente vivían en el desierto en torno a los montes Joreb y Carmelo. Más tarde también vi muchos en Egipto, y también he visto que a causa de una guerra los expulsaron una temporada del monte Joreb hasta que un nuevo jefe volvió a reunirlos. Los macabeos también eran de ellos. Veneraban mucho a Moisés y tenían uno de sus trajes sagrados que les había llegado a través de Aarón, a quien se lo había dado Moisés. Era su mayor reliquia y en una visión que tuve vi que 15 de ellos murieron en su defensa. Sus superiores proféticos tenían conocimiento de los sagrados misterios del Arca de la Alianza. Los verdaderos esenios con voto de virginidad eran de una pureza y una piedad indescriptibles. Llevaban largas vestiduras blancas que conservaban perfectamente limpias, adoptaban niños y los educaban en la mayor santidad. Para llegar a convertirse en miembro de esta severa orden había que ser mayor de 14 años. La gente ya aprobada solo tenía que sufrir un año de probación, y los demás, 2 años. No realizaban ninguna clase de comercio y solo trocaban sus productos agrícolas por lo que necesitaban. Tan pronto alguno pecaba gravemente, se le expulsaba con el anatema que su superior pronunciaba contra él. Este anatema tenía fuerza semejante al de Pedro contra Ananías, que le acarreó la muerte. El superior sabía por don profético quién había pecado. También vi esenios sometidos a penitencias, así por ejemplo, tenían que ponerse un traje rígido cuyas mangas, rígidas y extendidas, por dentro estaban llenas de púas. El monte Joreb estaba lleno de cuevecitas que eran las celdas donde habitaban. En una cueva más grande habían hecho con zarzos ligeros una sala de reunión donde se reunían a comer a las 11 de la mañana. Cada uno tenía ante sí un panecillo y una jarra. El superior iba de un puesto a otro bendiciendo el pan de cada uno. Después de comer, cada uno volvía a su celda individual. En esta sala de reunión había un altar con panecillos benditos que estaban tapados, eran una especie de reliquia que se repartía a los pobres.
Los esenios tenían muchas palomas domésticas que comían en sus manos. Aunque se las comían, también las usaban para usos religiosos, decían algo sobre ellas y las echaban a volar. También vi que echaban a correr al desierto corderos después de haber pronunciado unas palabras sobre ellos, como si los corderos llevaran sobre sí sus pecados. Vi que iban 3 veces al año al templo de Jerusalén. Tenían entre ellos sacerdotes que se ocupaban especialmente de cuidar las vestiduras sagradas, las limpiaban, costeaban su hechura y preparaban otras nuevas. Los vi practicar la agricultura, la ganadería y especialmente la horticultura. Entre sus cabañas, el monte Joreb estaba lleno de huertas y frutales. A muchos de ellos los vi tejer y trenzar así como bordar vestidos sacerdotales. No vi que trabajaran la seda por sí mismos, sino que la llevaban a vender en fardos que trocaban por otros productos. En Jerusalén tenían su barrio aparte, y en el templo también ocupaban un lugar separado. Los otros judíos tenían cierta animadversión contra ellos por la rigidez de sus costumbres. Los vi enviar regalos al templo, por ejemplo, enormes racimos de uvas que llevaban entre 2 colgando de un palo. También enviaban corderos, pero no para sacrificarlos, sino que me parece que los dejaban solo para corretear por el jardín. En los últimos tiempos no he visto que los verdaderos esenios ofrecieran sacrificios sangrientos en el templo. Antes de viajar al templo siempre se preparaban muy estrictamente con oración, ayunos, penitencias e incluso azotes. Si alguno iba al Santísimo del templo cargado de pecados y sin haberlos expiado con penitencias, solía morirse de repente. Si a lo largo del viaje, o en Jerusalén, encontraban por el camino algún enfermo o desvalido, no iban al templo hasta prestarle toda la ayuda posible. En general se ocupaban mucho de curar, recogían plantas y preparaban pociones. Ahora he visto que también eran esenios la gente santa que en otros tiempos vi que acostaban a los enfermos en yacijas de plantas medicinales 3. Los esenios curaban a los enfermos imponiéndoles las manos o poniéndose encima de ellos con los brazos extendidos. Los vi asimismo curar a distancia de una forma maravillosa. Los enfermos que no podían acudir por sí mismos enviaban un representante al que los esenios hacían todo lo que habrían hecho al enfermo. Se anotaba la hora, y el lejano enfermo se curaba a esa misma hora. En el monte Joreb los esenios tenían en las paredes de sus cuevas unas hornacinas con reja donde guardaban viejos huesos sagrados muy bellamente envueltos en seda y algodones. Eran huesos de los profetas que habían vivido aquí, y también de los hijos de Israel muertos en los alrededores. Les ponían al lado tiestos pequeños con plantas verdes y lámparas delante, y rezaban ante ellos. El superior de los esenios. Todos los esenios célibes que vivían en el monte Joreb y en monasterios de otros lugares eran muy pulcros. Llevaban largas vestiduras blancas. En las ceremonias solemnes de oración, el superior de los esenios del Joreb llevaba maravillosas vestiduras sacerdotales del estilo de las del sumo sacerdote de Jerusalén, aunque más cortas y no tan suntuosas. Cuando oraba y profetizaba en la cueva de Elías en lo alto del Joreb, llevaba siempre estas vestiduras sagradas, que consistían en 8 piezas. Había entre ellas una gran reliquia, una especie de sobreveste o escapulario para pecho y espalda que Moisés había llevado sobre su cuerpo desnudo y que del pasó a Aarón y después a los esenios 4. El profeta Arcos, superior del Joreb, llevaba este manto sobre su cuerpo desnudo siempre que se revestía con todos los ornamentos para rezar pidiendo iluminación profética. Se ponía una faja en el vientre, y en el pecho y la espalda este sagrado manto, que me propongo describir lo mejor que recuerde. Quedará más claro si recorto en papel una especie de patrón. Recortó someramente la forma en un papel doblado y dijo: extendido. Este sagrado escapulario tenía poco más o menos esta forma. La tela era tiesa como un tejido de crin. En el centro de sus partes delantera y trasera había un trozo triangular doble y como pespunteado. No puedo decir con seguridad qué es lo que tenía dentro. El cuello del escapulario tenía por delante un corte en triángulo y la separación se ataba por arriba con una cinta o correíta. El triángulo colgaba de la tela por su punta inferior y podía ponerse encima de otra abertura que había en el pecho, tapándola completamente. El sitio doble que cité antes estaba como surcado de pespuntes y tenía letras sujetas con púas pequeñas que por el otro lado sobresalían como ganchitos puntiagudos que pinchaban el pecho. En el triángulo que tenía cortado arriba, en la abertura del cuello, que también era doble, había algo parecido a letras. Ya no sé qué es lo que contenían los triángulos. Cuando el superior de los esenios se ponía esta vestidura sagrada, el triángulo superior tapaba exactamente al inferior. En el centro de la espalda también había un sitio así, doble, cosido con letras y púas. Era igual de largo por delante que por la espalda. El superior de los esenios llevaba encima del escapulario una camisa de lana gris y sobre ella una amplia alba de seda torzal blanca, ceñida en el medio por un ancho cinturón marcado con letras.
Al cuello llevaba una especie de estola que se cruzaba en el pecho y que, recogida en el cinturón, colgaba hasta las pantorrillas. La estola estaba unida con 3 correas de cuero por encima y debajo de donde se cruzaba. Encima de todo ello se ponía una vestimenta que tenía cierto parecido con una casulla, y que también estaba hecha con seda torzal blanca. Ana Catalina recortó la forma de esta vestidura extendida. La espalda de la casulla era estrecha y larga hasta el suelo, y tenía en el borde inferior 2 campanillas que sonaban al andar el sacerdote para llamar al servicio divino. El delantero era más corto y ancho y estaba abierto desde el cuello hasta abajo. Esta parte delantera tenía grandes aberturas discontinuas sobre el pecho y el cuerpo, recogidas con tiras decoradas con letras y piedras preciosas, por las que podían verse la estola y la ropa de debajo. El delantero y la espalda de este traje se unían debajo de los brazos mediante paños transversales. No los indicó al recortar el patrón, la abertura del cuello llevaba un alzacuello rígido que se abrochaba por delante. La barba del sacerdote, partida desde la barbilla, caía por encima de este cuello. Finalmente, encima de todo esto se ponía una toquilla de torzal blanco brillante y resplandeciente, que se cerraba por delante con 3 cierres decorados con gemas y que tenían algo grabado dentro. De cada hombrera de la toquilla colgaban flecos, borlas y frutos. En uno de los brazos llevaba, además, un manípulo corto. Me parece que el cubrecabezas era también de seda blanca enrollada y abultada como un turbante, aunque se parecía más al bonete de nuestros sacerdotes porque tenía salientes por arriba y un penacho de seda. En la frente llevaba sujeta una placa dorada con piedras preciosas. Los esenios llevaban una vida muy severa y ordenada, la mayoría de las veces solo comían las frutas que solían cultivar en sus huertos. A Arcos le vi comer las más de las veces unas amargas frutas amarillas. Unos 100 años antes del nacimiento de Cristo vi cerca de Jericó un esenio piadoso que se llamaba Chariot o Jariot. La abuela de Santa Ana. La abuela de Santa Ana consultó su matrimonio con Arcos o Arcas, el viejo profeta del Joreb que gobernó a los esenios durante 90 años. Parece muy notable que estos profetas predijeran siempre descendencia femenina, y que los antepasados de Ana y la misma Ana tuvieran hijas la mayor parte de las veces. Era como si el objetivo de todas sus oraciones y de toda su vida de piedad fuera implorar de Dios la bendición de madres piadosas, de cuya descendencia brotara la Santísima Virgen, Madre del Salvador, y las familias de sus predecesores, sirvientes y seguidores. El lugar donde el superior oraba y profetizaba era la misma cueva del monte Joreb donde había vivido Elías. Se subía el monte hasta ella por muchos escalones y para entrar a la cueva había que bajar después otros 2 escalones en una entrada pequeña e incómoda. El profeta Arcos entraba solo. Para los esenios era como cuando el sumo sacerdote del templo entraba en el Santísimo, pues aquí estaba su Santísimo, unas reliquias misteriosas y difícilmente expresables. Contaré lo que pueda de todo lo que vi cuando la abuela de Ana fue a pedir consejo al profeta Arcos. La abuela de Santa Ana era de Mara en el desierto, donde tenía fincas su familia, que era de los esenios casados. Su nombre sonaba parecido a Moruni o Emorún y se me dijo que quería decir, buena madre, o, madre excelsa 5. Al llegar la época en que debía casarse, Emorún tenía varios pretendientes, y vi que fue al monte Joreb en busca del profeta Arcos para que decidiese su elección. Se presentó en un apartado de gran sala de reuniones y habló con Arcos, que estaba en la sala, a través de una reja como si se confesase. Las mujeres solo se acercaban allí de esta manera. A continuación vi que Arcos se vistió de gran ceremonia y subió los numerosos escalones hasta la cumbre del Joreb, bajó los escalones de la angosta entrada y penetró en la cueva de Elías. Cerró a sus espaldas la puertecita de la cueva y abrió un agujero en la bóveda por donde entró luz. La cueva, limpiamente trabajada, estaba en penumbra. Vi un altarcito tallado en la roca de la pared y encima de él, aunque no muy claramente, distinguí varios objetos sagrados. Sobre el altar había tiestos con plantas crecederas pero bajas, de esas que llegan a la altura a la que queda del suelo el borde de la túnica de Jesús 6. Conozco esa hierba, que también se da aquí entre nosotros aunque más débil. Según se mustiara o reverdeciera le indicaba a Arcos cierto conocimiento profético. Entre las matas vi algo parecido a un arbolito, un poco más alto, cuyas hojas me parecieron amarillentas y retorcidas como caracolillos. En el arbolito vi aparecer como figuritas que no sabría decir con seguridad si era un arbolito vivo o una cosa artificial como una raíz de jesé. Había también en el altar otros arbustos pequeños en tiestos que si reverdecían o se agostaban tenían un significado. 7. Al día siguiente dijo. En este arbolito de hojas retorcidas podía verse como en un árbol genealógico o raíz de jesé lo que había progresado el advenimiento de la Santísima Virgen.
Me parecía que el arbolito estaba vivo y que era a la vez también una vaina, pues creo que vi en él una rama florida que encerraba el bastón de Aarón que antes estuvo en el arca de la alianza. Cada vez que Arcos rezaba en la cueva de Elías pidiendo una revelación sobre un matrimonio de antepasados de la Santísima Virgen, tomaba en su mano el bastón de Aarón. Si el matrimonio contribuiría al linaje de la Santísima Virgen, el bastón de Aarón echaba un brote del que a su vez brotaban una o más flores, algunas señaladas con el signo de la elección. Algunos brotes concretos significaban ya ciertos antepasados de Ana, y cuando estos llegaban a casarse, Arcos observaba los brotes correspondientes y predecía su ulterior desarrollo. En la cueva de Elías los esenios tenían además otro objeto sagrado que era precisamente parte del propio misterio santísimo del Arca de la Alianza que había llegado a su poder una vez que el arca cayó en manos enemigas. Ana Catalina habló aquí vagamente de una riña o división de los levitas. Esta reliquia, que en el Arca de la Alianza estaba cubierta por el terror de Dios, solamente la conocían algunos profetas y los más santos de los sumos sacerdotes. Sin embargo, me parece que supe que algo de esto se menciona en esos libros secretos y poco conocidos que meditan los viejos judíos 8. Este misterio no era obra de manos humanas, era el misterio santísimo de la divina bendición para que llegara la Virgen Santísima y llena de gracia, que al cubrirla con su sombra el Espíritu Santo, el Verbo tomaría carne y Dios se haría hombre. En la nueva arca de la alianza del templo construido por Herodes, el misterio ya no estaba completo, pues los esenios conservaban aquí parte de este objeto sagrado, que antes del cautiverio de Babilonia había estado entero en el arca de la alianza, en un cáliz marrón brillante que parecía hecho de piedra preciosa. Profetizaban por él y a veces parecía que le brotaban florecillas. Cuando Arcos entró en la cueva de Elías, cerró la puerta, se arrodilló y rezó. Miró arriba a la lumbrera del techo, se postró con el rostro en el suelo y vi que tuvo un conocimiento profético, como si debajo del corazón de Emorún, la joven que le había preguntado, creciera un rosal de 3 ramas con una rosa en cada una. La rosa de la segunda rama estaba marcada con una letra, creo que una M9. Arcos vio todavía más, un ángel escribió letras en la pared y vi que Arcos se levantó como si se despertara y las leyó. He olvidado los detalles. Entonces bajó de la cueva y anunció a la joven que le consultaba que se casara y que lo hiciera precisamente con el sexto pretendiente. Daría a luz una criatura elegida y marcada con una señal, que sería vaso de la salvación que se acercaba. Los abuelos de Santa Ana. Tras ello, Emorún se casó con su sexto pretendiente, un esenio llamado Estolano. No era de la región de Mara, y a causa de su matrimonio y de las fincas de su mujer, recibió un nuevo nombre que no puedo reproducir con seguridad y que pronunciaban de distintas formas si sonaba algo así como Garesa, Sarchilius o algo parecido 10. Estolano y Emorún tuvieron 3 hijas de las que recuerdo sus nombres, Ismeria, Emerencia y la última me parece que se llamaba Enue. No siguieron en Mara mucho más tiempo, sino que se fueron a vivir a Efrón. Ismeria y Emerencia también se casaron según las predicciones del profeta del Jorreb. No logro entender por qué he oído tantas veces que la madre de Santa Ana había sido Emerencia, pues siempre he visto que fue Ismeria. En el nombre de Dios contaré lo que todavía tengo presente de estas hijas de Estolano y Emorún 11. El linaje de la Santísima Virgen según la beata Ana Catalina. El árbol está deliberadamente incompleto. Rafael Renedo. Emerencia se casó con Afrás u Ofrás, levita, y de este matrimonio procede Isabel, la madre de Juan el Bautista. Otra de sus hijas, que se llamaba Enue como la hermana de su madre, acababa de enviudar cuando nació María. Su tercera hija era Roda, una de cuyas hijas fue aquella Mara que vi en el tránsito de la Santísima Virgen. Ismeria se casó con Eliud, y vivieron en la comarca de Nazaret a la manera de los esenios casados. De sus padres le venía la continencia y el noble comportamiento matrimonial, y de esta pareja nació Ana, entre otras. Enue, la tercera hija de Estolano, estaba casada y vivía entre Belén y Jericó. Uno de sus descendientes estuvo con Jesús. 2. San Joaquín y Santa Ana. Los padres de Santa Ana. La hija primogénita de Ismeria y Eliud se llamaba Sobe, y como no tenía la señal de la promesa, sus padres se atribularon mucho y volvieron al Jorreb a buscar el consejo del profeta. Arcos les exhortó a que rezasen y les prometió consuelo. Ismeria permaneció estéril 18 años y cuando Dios volvió a bendecirla vi que tuvo una revelación nocturna, vio que un ángel escribía una letra en la pared junto a su lecho, pienso que era otra vez aquella Ismeria se lo dijo a su marido, pero este también la había visto y entonces los dos esposos, completamente despiertos, vieron la señal en la pared. A los 3 meses nació Santa Ana, que al nacer trajo al mundo aquella señal en el estómago. A Ana la llevaron a la escuela del templo cuando tenía 5 años, lo mismo que hicieron más tarde con María.
Allí vivió 12 años hasta que a los 17 la devolvieron a casa, donde encontró 2 niños nuevos, una hermanita que había nacido poco después que ella, que se llamaba Maraa, y un hijito de su hermana mayor Sobe, que también se llamaba Eliud. Un año después Ismería enfermó mortalmente y en su lecho de muerte aleccionó a todos los suyos presentándoles a Ana como la futura ama de casa. Luego, antes de morir, habló con ella a solas y la dijo que era un vaso de elección de la gracia de Dios, que tendría que casarse y que fuera a buscar el consejo del profeta del Joreb. Sobe, la hermana mayor de Ana, estaba casada con un tal Salomó y además de su hijo Eliud tenía una hija, María Salomé, que fue la que más adelante tuvo de Zebedeo a los apóstoles Santiago el mayor y Juan. Sobe tuvo además una segunda hija que fue madre de 3 discípulos y tía del novio de Caná. Eliud, el hijo de Sobe y Salomó, fue el segundo marido de Maroni, la viuda de Naim, y padre del niño que resucitó Jesús. Maraa, la hermana menor de Ana, recibió la finca de Séforis cuando su padre Eliud se trasladó al valle de Zabulón, se casó y tuvo una hija y 2 hijos, Arastaria y Cojaria, que fueron discípulos. Ana tuvo todavía una tercera hermana que era muy pobre y fue mujer de un pastor de los pastizales de Ana, estaba mucho en casa de Ana. El bisabuelo de Ana era profeta, Eliud, padre de Ana, era de la tribu de Leví, y su madre Ismería de la de Benjamín. Ana nació en Belén, pero más adelante sus padres se mudaron a Séforis, a 4 leguas de Nazaret, donde tenían casa en una finca. También tenían fincas en el hermoso valle de Zabulón, a legua y media de Séforis y 3 de Nazaret. En el buen tiempo, el padre de Ana iba mucho con su familia al valle de Zabulón, y después de la muerte de su esposa se mudó allí definitivamente, y de esta forma nacieron sus contactos con los padres de San Joaquín, el que se casó con Ana. El padre de Joaquín se llamaba Machat Matat y era el segundo hermano de Jacobo, padre de San José, el primer hermano se llamaba Josés. Machat se afincó en el valle de Zabulón. Los antepasados de Ana eran muy piadosos y devotos, eran de los que habían llevado el arca de la alianza y desde el Santísimo recibieron rayos que transmitieron a su descendencia, a Ana y a la Santísima Virgen. Los padres de Ana eran ricos, cosa que supe por su gran hacienda, pues tenían muchos bueyes, pero no lo guardaban para sí, sino que todo se lo daban a los pobres. He visto a Ana de pequeña. No era especialmente bonita, pero sí más que otras, no era ni de lejos tan bonita como María, pero era extraordinariamente sencilla y de una piedad infantil, y así la he visto en todas las edades, de doncelita, madre y viejecita, y por eso siempre que he visto una vieja aldeana de aspecto infantil se me ocurría, esta es como Ana. Ana tenía otros hermanos y hermanas que se casaron todos. Sus padres la tenían un cariño especial y ella no quería casarse, tuvo al menos media docena de pretendientes y los rechazó a todos. Cuando Ana fue a los esenios en busca de consejo como sus antepasadas, recibió la indicación de que se casara con Joaquín, al que entonces todavía no conocía pero que la pretendía desde que Eliud, el padre de Ana, se mudó al valle de Zabulón donde vivía Machat, el padre de Joaquín. Ana hubiera debido casarse con un levita de la tribu de Aarón como las demás de su tribu, pero se casó con Joaquín de la tribu de David, pues María debía ser de la tribu de David. San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen. Joaquín no era nada guapo. San José, incluso cuando ya no era joven, era en comparación un hombre muy guapo. Joaquín era de figura menuda, ancho y sin embargo delgado, y cada vez que pienso en él me veo obligada a reírme, pero era un hombre maravilloso, santo y piadoso además de pobre uno. Joaquín estaba emparentado con San José de la siguiente manera, el abuelo de José que venía de David a través de Salomón, se llamaba Mazán y tuvo un hijo llamado Jacobo y otro Josés, Jacobo fue el padre de José. Al morir Mazán, su viuda se casó con un segundo marido, Leví, que también procedía de David, pero por Nazán, y con este Leví tuvo a Machat, padre de Elí, que así se llamaba también Joaquín. El parentesco entre San José y San Joaquín. La viuda de Mazán, abuelo de San José, casó en segundas nupcias con Leví, abuelo de San Joaquín. El árbol está deliberadamente incompleto. Rafael Renedo. Los noviazgos eran entonces muy sencillos. Los novios estaban muy cohibidos y tímidos, hablaban juntos pero sin pensar gran cosa en casarse, como hubieran debido hacer. Si la novia decía que sí, los padres estaban conformes, y si decía que no y tenía sus razones, también estaban de acuerdo. Formalizada la cosa con los padres, el compromiso se realizaba en la sinagoga del lugar. El sacerdote rezaba en el sagrario donde se encontraban los rollos de la ley, y los padres en el lugar habitual mientras los novios iban juntos a un sitio donde discutían sobre su contrato y sus intenciones. Si se ponían de acuerdo, se lo decían a sus padres y estos al sacerdote, quien entonces se acercaba y aceptaba la declaración de los novios. Al día siguiente se casaban con toda clase de ceremonias al aire libre.
Joaquín y Ana se casaron en un pueblecito donde únicamente había una modesta escuela y solo estuvo presente un sacerdote. Ana tenía entonces unos 19 años. La pareja se fue a vivir con Eliud, el padre de Ana. La casa pertenecía a la ciudad de Séforis pero estaba a cierta distancia, en medio de un grupo de construcciones de las que era la mayor. Allí vivieron varios años. Ambos tenían una forma de ser poco común, eran ciertamente muy judíos, pero tenían una gravedad extraordinaria que ni ellos mismos sabían. Rara vez los he visto reírse, aunque al principio de su matrimonio no eran realmente tristes. Tenían un carácter tranquilo y equilibrado y desde sus años jóvenes, algo de personas mayores y circunspectas. En mi juventud he visto a veces jóvenes parejas de estas, muy sensatas, y ya entonces pensaba siempre, igualitos que Joaquín y Ana. Los padres eran pudientes, tenían muchos rebaños, bonitas alfombras, vajillas y muchos criados y criadas. No los he visto cultivar los campos, pero sí llevar el ganado a pastar. Eran sumamente piadosos, fervorosos, bondadosos, sencillos y rectos. Muchas veces repartían sus rebaños y todo lo suyo en 3 partes, y daban al templo un tercio del ganado, que ellos mismos llevaban allí, donde lo recogían los servidores del templo. El segundo tercio lo daban a los pobres o a parientes necesitados, de los cuales la mayoría de las veces algunos estaban allí y se lo llevaban. El último tercio y habitualmente el más pequeño lo guardaban para sí. Vivían muy frugalmente y se volcaban con quien los necesitara. Ya de niña pensaba yo muchas veces que basta con dar, porque quien da vuelve a recibir por partida doble, al ver que su tercio siempre volvía a aumentar y que pronto estaban otra vez tan bullantes que podían volver a hacer las 3 partes. Tenían muchos parientes que en las fiestas se reunían en su casa, pero nunca vi grandes comilonas. De hecho los he visto dar de comer a un pobre de vez en cuando en sus vidas, pero nunca vi verdaderos banquetes. Cuando estaban juntos, habitualmente los veía tumbados en corro en el suelo, hablando de Dios muy esperanzados. Muchas veces vi entre sus parientes algunos malvados que contemplaban con amargura y mal humor que miraran al cielo tan llenos de anhelo en sus conversaciones. Pero ellos querían bien a estos malintencionados, no perdían la oportunidad de invitarlos y les daban doble de todo. Muchas veces vi que estos pedían con malos modos y exigencias lo que la pareja ofrecía con amor. En la familia había pobres a los que muchas veces daban un cordero y a veces más. María de Eli. La primera criatura que Ana alumbró en casa de sus padres fue una hija, pero no era la hija de la promesa porque al nacer no tuvo las señales profetizadas y su alumbramiento se produjo en tristes circunstancias. Ana, que estaba esperando, tuvo problemas con la servidumbre porque un pariente de Joaquín había seducido a una de sus criadas. Ana, muy compungida de ver vulnerada así la severa disciplina de la casa, reprendió su falta a la criada con cierta dureza, y ésta se tomó su desgracia tan a pecho que malparió antes de tiempo un niño muerto. Ana estaba inconsolable, temía haber tenido la culpa y en consecuencia también dio a luz prematuramente, y aunque su hija vivió, como no tenía las señales de la promesa y había nacido antes de tiempo, Ana lo tuvo por castigo de Dios y estaba muy afligida pues creía haber pecado. No obstante se alegraron de corazón con su hijita recién nacida y la llamaron también María. Era una niñita cariñosa, piadosa y dulce que siempre vi crecer gordita y fuerte. Sus padres la tenían mucho cariño pero les quedaba cierta intranquilidad y tristeza porque sabían que no era el fruto santo que esperaban de su unión. Santa Ana, que se casó 3 veces, tuvo de su primer matrimonio con San Joaquín 2 hijas. Su nieta María Cleofás también se casó 3 veces, primero con Alfeo, de quien tuvo 3 niños de la edad de Jesús a quienes llamaron hermanos del Señor. Al enviudar María Cleofás se casó con Sabas, de quien tuvo a José Barsabas, y al volver a enviudar, se casó por 3ª vez y fue madre de Simeón de Jerusalén. El árbol está deliberadamente incompleto. Rafael Renedo. Desde entonces hicieron penitencia mucho tiempo y vivieron en mutua continencia. Ana se quedó estéril, lo que siempre consideraron consecuencia de sus pecados y por tanto redoblaron sus buenas obras. Frecuentemente se retiraban a orar fervorosamente, separados largas temporadas uno de otro, daban limosnas y enviaban ofrendas al templo. La mudanza. Llevaban viviendo de este modo con su padre Eliud unos 7 años, como pude ver por la edad de su primera hija, cuando decidieron separarse de sus padres y trasladarse a vivir a la casa de una finca que los padres de Joaquín les habían dado cerca de Nazaret con el propósito de empezar allí de nuevo su vida matrimonial en la soledad y de conseguir la bendición divina para su unión con un comportamiento más grato a Dios. Vi que tomaron esta decisión en familia y que los padres de Ana prepararon el ajuar de sus hijos. Repartieron sus rebaños y apartaron para el nuevo hogar bueyes, asnos y corderos que eran mucho más grandes que los que hay por aquí entre nosotros. Cargaron toda clase de enseres, cacharros, recipientes y ropa en asnos y bueyes delante de la puerta. Aquella buena gente era tan hábil en cargarlo como los animales en recibirlo y transportarlo.
Nosotros apenas podemos colocar nuestras cosas en un carro tan hábilmente como lo hacía aquella gente en sus animales. Tenían una vajilla muy bonita, todos los cacharros eran más lindos que ahora, era como si el maestro alfarero hubiese hecho cada uno con distinto sentimiento y amor. Llenaban y envolvían con musgo unas jarras frágiles decoradas artísticamente con toda clase de imágenes, y las colgaban del lomo de las bestias sujetas a los extremos de una correa. En el lomo de los animales pusieron también toda clase de fardos de mantas multicolores y ropa, y colchas preciosas bordadas en oro. Los que partían recibieron de sus padres una bolsa con un bultito pesado, que podría ser un trozo de metal precioso. Cuando todo estuvo listo, se incorporaron a la comitiva criados y criadas que arrearon el ganado y las acémilas hasta el nuevo domicilio, que estaba a 5 o 6 leguas de allí, creo que venían de parte de los padres de Joaquín. Ana y Joaquín se despidieron con gratitud de sus amigos y sirvientes, y después abandonaron emocionados y llenos de buenos propósitos el que hasta entonces había sido su hogar. La madre de Ana ya no vivía, pero vi que los padres de ambos esposos los acompañaron a su nuevo domicilio. Tal vez Eliud hubiera vuelto a casarse o tal vez hubiera entre ellos familia de los padres de Joaquín. María Elí, la primera hijita de Ana, que tendría 6 o 7 años, iba también en la comitiva. La casa de Nazaret. La nueva vivienda estaba en un sitio muy agradable, una comarca ondulada rodeada de prados y árboles a hora y media o una hora larga a poniente de Nazaret, en un altozano entre el valle de Nazaret y el de Zabulón. Desde la casa llevaba a Nazaret una cañada orlada con una arboleda de terebintos. Delante de la casa había un patio cerrado, cuyo suelo me parecía roca desnuda, rodeado por una valla baja de piedras o rocas que tenía encima o detrás de ella un seto vivo de plantas trepadoras. A un lado del patio se encontraban pequeñas edificaciones ligeras para la servidumbre y para guardar todas clase de aperos, así como un cobertizo abierto para albergar el ganado y las bestias. Alrededor de la casa había varios huertos, y en uno de ellos, cercano a la casa, había un árbol muy singular cuyas ramas se hundían en tierra, arraigaban y brotaban nuevos árboles que hacían lo mismo, formando un círculo de pérgolas. La casa era bastante grande. En medio estaba la puerta que giraba sobre sus goznes, el interior de la casa tendría la superficie de una iglesia de pueblo medianamente grande y estaba dividida en las distintas habitaciones con tabiques de zarzo, más o menos móviles, que no llegaban al techo. La puerta principal daba a la primera parte de la casa, un gran zaguán que ocupaba toda la anchura, que se usaba para los banquetes, y cuando había muchos huéspedes para distribuirlos por medio de paneles según las necesidades en muchos dormitorios pequeños. Enfrente de la puerta principal, una puerta ligera en el centro de la pared trasera del vestíbulo daba entrada a la parte central de la casa, es decir a un pasillo que llevaba a los 4 dormitorios de la derecha y los 4 de la izquierda de esta parte de la casa. Estos dormitorios también estaban formados con tabiques ligeros poco más altos que un hombre, que por su parte superior terminaban en enrejados abiertos. Desde aquí, el pasillo llevaba a la tercera parte o parte de atrás de la casa, que no era rectangular, sino que, al igual que el contorno de la casa, terminaba en pico o semicircular como el coro de la iglesia. En medio de esta parte trasera, frente a la entrada, se alzaba el muro del hogar hasta el tubo de chimenea que había en el techo de la casa. Al pie de este muro se hallaba el fogón donde se cocinaba. Delante de él colgaba del techo una lámpara de 5 brazos. El espacio que estaba detrás y a ambos lados del hogar estaba dividido con mamparos en varios cuartos más grandes. Detrás del hogar, diversos tapices formaban las paredes de los dormitorios, el oratorio, el comedor y el cuarto de trabajo de la familia. Detrás del hermoso huerto de frutales de la casa había campos, más allá un bosque y detrás de él una montaña. Los viajeros llegaron juntos a la casa y encontraron todo en su sitio, pues los mayores habían mandado gente por delante para colocarlo todo. Los criados y criadas habían descargado y puesto todo en su sitio tan bien y con tanto orden como cuando lo cargaron, pues eran tan serviciales y trabajaban con tanto sentido y tan silenciosamente que no hacía falta mandarles los detalles como ocurre hoy día. Así que enseguida quedó todo tranquilo y sus padres, después que les hicieron entrega de su nueva casa, se despidieron de Ana con bendiciones y abrazos y emprendieron el camino de vuelta con la hijita de Ana, que se volvía con los abuelos. En tales visitas y parecidas ocasiones nunca vi que esta gente celebrara banquetes, sino que muchas veces se tumbaban en círculo en una alfombra poniendo ante sí unos platillos y jarritas y casi todo el tiempo hablaban de asuntos de Dios y santas esperanzas. La vida nueva de Joaquín y Ana. Aquí vi que esta santa pareja empezó una nueva vida, querían sacrificar a Dios todo el pasado y pensar que estaban juntos por primera vez para esforzarse en impetrar con una vida más grata a Dios, aquella bendición que era lo único que deseaban fervorosamente para sí. Los vi andar a los dos entre sus rebaños y dividirlos en tercios para distribuirlos entre el templo, los pobres y ellos mismos, como anteriormente dije de sus padres.
Hacían llevar al templo la parte mejor y más selecta, los pobres recibían un buen tercio y la peor parte se la reservaban para sí, así hacían con todo lo suyo. Su casa era bastante amplia y vivían en cuartitos separados donde muchas veces los vi rezar con gran fervor cada uno por su lado. Así vivieron mucho tiempo, daban grandes limosnas y por más veces que los vi repartir sus rebaños y pertenencias, todo volvía a aumentar rápidamente. Vivían muy austeramente, en castidad y continencia. Durante su oración les veía ponerse cilicios y muchas veces vi a Joaquín implorar a Dios en los lejanos pastizales de sus rebaños. Los 19 años siguientes al nacimiento de su primera hija vivieron con esta severa conducta en la presencia de Dios anhelando constantemente la bendición de la fertilidad mientras su aflicción iba en aumento. La mala gente de la comarca se acercaban a ellos para insultarlos. Tienen que ser mala gente puesto que no tienen hijos, la hijita que está con los padres de Ana no debe ser suya, Ana es estéril, la niña aquella es adoptiva, pues si no, la tendrían con ellos, etc. Estas habladurías todavía deprimían más a aquella buena gente. Ana tenía fe firme y la persuasión íntima de que el advenimiento del Mesías estaba próximo y de que ella misma sería una de sus parientes carnales. Imploraba y clamaba que se consumara la promesa y se esforzaba junto con Joaquín en conseguir continuamente mayor pureza. La entristecía profundamente la afrenta de su esterilidad, y apenas podían dejarse ver en la sinagoga sin que la ofendieran. Joaquín, aunque flaco y bajito, era robusto y a menudo lo vi llevar ofrendas de ganado a Jerusalén. Ana tampoco era alta y su figura era muy delicada, adelgazó tanto con sus preocupaciones que las mejillas se le hundieron completamente, aunque conservaba cierto rubor. Siguieron con la costumbre de repartir de vez en cuando sus rebaños con el templo y los pobres, y cada hacían más pequeña la parte que se reservaban para sí. Joaquín, rechazado en el templo, se va con sus rebaños. Después de haber implorado sin éxito tantos años la bendición de Dios para su matrimonio, vi que Joaquín quiso llevar una vez más su ofrenda al templo. Los dos se separaron para hacer penitencia y una noche los vi ceñidos de cilicios rezando tumbados en el duro suelo. Luego, al romper el alba, Joaquín salió campo a través a los pastizales de su ganado. Ana volvió a quedarse sola y poco después envió unos criados en pos de Joaquín con palomas y otras aves, y toda clase de objetos en jaulas y cestas que Joaquín quería ofrecer al templo. Joaquín tomó 2 asnos de sus pastos y los cargó con estas y otras cestas en las que creo que metió 3 animalillos blancos y alegres de largos cuellos que ya no me acuerdo si eran corderos o cabritillos. Llevaba en un palo un farol que brillaba como una candela dentro de una calabaza, y así le vi llegar con sus criados y bestias de carga a un bonito campo verde que hay entre Betania y Jerusalén, en el que más adelante vi que Jesús descansó muchas veces. Subieron hacia el templo y dejaron los asnos en el mismo albergue del templo cerca del mercado de ganado donde más adelante pararon cuando ofrendaron a María. Al igual que en aquella ocasión, subieron sus ofrendas por la escalera, atravesaron las viviendas de los servidores del templo y entonces, después de entregarles las ofrendas a estos, los criados de Joaquín se volvieron 2. Joaquín fue entonces al patio donde estaba la alberca donde se lavaban todas las ofrendas, y luego siguió por un largo pasillo hasta una sala a la izquierda del lugar donde estaba el altar de los perfumes, la mesa de los panes de proposición y el candelabro de 7 brazos. Allí estaban congregados otros que habían traído ofrendas. A Joaquín le examinaron exhaustivamente, y Rubén, un sacerdote, rechazó sus ofrendas y en vez de colocarlas bien visibles con las demás, detrás de la reja en el lado derecho de la sala, las echó a un lado. Después, delante de todos los presentes, abochornó en voz alta al pobre Joaquín a causa de su esterilidad, no le permitió acercarse y le mandó a un rincón vergonzoso y entre rejas. Joaquín abandonó el templo con la mayor tribulación y, pasando por Betania, fue en busca de consuelo y consejo a casa de una congregación de esenios de la región de Maqueronte. En esta casa, y antes en aquella otra que está cerca de Belén, había vivido el profeta Manahem, quien predijo a Herodes en su juventud que reinaría y cometería grandes crímenes. De allí Joaquín fue al monte Hermón donde estaban sus rebaños más alejados. Su camino le llevó a través del desierto de Gadí al otro lado del Jordán. El Hermón es un monte largo y estrecho que tiene la solana cubierta de verdor y llena de espléndidos frutales, mientras que el lado opuesto está cubierto de nieve. Ana recibe promesa de fecundidad y viaja al templo. Joaquín estaba tan triste y avergonzado por el desprecio recibido en el templo que ni siquiera mandó decir a Ana dónde estaría, pero ella supo por otras personas que habían estado presentes la humillación que había sufrido Joaquín, y su aflicción fue indescriptible. La vi llorar muchas veces con el rostro en tierra porque no sabía dónde estaba su Joaquín, que llevaba más de 5 meses escondido en el Hermón con sus rebaños. Hacia el final de esta época, Ana tuvo aún que sufrir más por la descortesía de una criada que le echaba continuamente en cara su desdicha.
Pero un día, al principio de la fiesta de las cabañuelas, cuando esta criada pretendió pasar la fiesta fuera de casa, Ana, prevenida como estaba por la seducción de la anterior, se lo prohibió como madre prudente que era. Entonces la criada la echó en cara su infecundidad y que Joaquín la hubiera abandonado, diciéndola que eran castigos de Dios por su dureza, de un modo tan violento que Ana no quiso aguantarla más tiempo en casa y la envió con regalos a casa de sus padres acompañada por 2 criados con la explicación de que aceptaran de nuevo a su hija en el mismo estado en que la había recibido, pero que no se sentía capaz de tenerla más tiempo a su custodia. En cuanto despidió a la criada, Ana se fue a su cuarto a rezar tristemente. Al anochecer se echó un mantón por la cabeza, se envolvió completamente en él y salió con un farol al árbol grande del patio que dije antes, el que formaba una especie de pérgola. Encendió una lámpara que colgaba del árbol en una especie de caja y se puso a rezar leyendo en un rollo de pergamino. El árbol era muy grande y tenía dentro asientos y pérgolas. Hundía sus ramas por encima del muro hasta el suelo, donde volvían a arraigar y a rebrotar ramas que de nuevo volvían a colgar y a arraigar y rebrotar y así sucesivamente hasta formar toda una serie de pérgolas. Este árbol es de la misma especie que el árbol de la fruta prohibida del paraíso. Sus frutos cuelgan de 5 en 5 de las puntas de las ramas, tienen forma de peras, por dentro son carnosos con venas de color sangre y tienen en el medio un hueco a cuyo alrededor están las pipas dentro de la carne. Las hojas son muy grandes y me parece que fueron las que usaron Adán y Eva para cubrirse en el paraíso. Los judíos las usaban sobre todo para adornar las paredes en la fiesta de las cabañuelas porque, poniéndolas como escamas, se ensamblan muy cómodamente por los bordes. Ana estuvo mucho tiempo clamando a Dios debajo del árbol que aunque le hubiese cerrado el vientre, no mantuviese lejos a su piadoso compañero Joaquín. Y mira, he aquí que entonces se le apareció un ángel del Señor que bajó de lo alto del árbol, se le puso delante y la dijo que tranquilizara su corazón, que el Señor había escuchado su oración. Que fuera al templo a la mañana siguiente con 2 criadas y que llevara palomas para la ofrenda. La oración de Joaquín también había sido escuchada y ya iba con su ofrenda de camino al templo, ella lo encontraría debajo de la puerta dorada. La ofrenda de Joaquín sería aceptada y ambos serían bendecidos, pronto sabría el nombre de la criatura. El ángel la dijo también que había llevado la misma embajada a su marido y dicho esto desapareció. Llena de alegría, Ana dio gracias a Dios misericordioso. Volvió a entrar en casa y preparó con las criadas lo necesario para viajar al templo la mañana siguiente. Vi que a continuación rezó y se acostó para dormir. Su lecho consistía en una manta estrecha y un cojín redondo para debajo de la cabeza, por las mañanas enrollaba la manta. Ana se quitó el vestido exterior, se envolvió de pies a cabeza en una tela ancha y se tendió toda estirada sobre el costado derecho, de cara a la pared de su cuartito a lo largo de la cual estaba su lecho. Cuando llevaba dormida un ratito vi descender sobre ella desde arriba un resplandor de luz que se concentró junto a su lecho en forma de joven resplandeciente. Era el ángel del Señor que la dijo que concebiría una criatura santa. Luego, extendiendo su mano por encima de ella, escribió en la pared grandes letras luminosas, era el nombre de María. He conocido el contenido de la frase, palabra por palabra. En resumen, expresaba que ella debía concebir, que su fruto sería único y que la fuente de esa concepción era la bendición que recibió Abraham. La he visto indecisa pensando en cómo se lo comunicaría a Joaquín, pero se consoló cuando el ángel la reveló la visión de Joaquín. Tuve entonces la explicación de la concepción inmaculada de María y supe que en el arca de la alianza había estado oculto el sacramento de la encarnación, la inmaculada concepción, el misterio de la redención de la humanidad caída. El ángel volvió a desaparecer mientras se disolvía en luz. Ana, que mientras tanto había tenido en el sueño un movimiento de íntima alegría, se incorporó en el lecho semidespierta, rezó fervorosamente y sin darse cuenta bien volvió a dormirse. Pero después de medianoche se despertó contenta como por una intuición interior, y vio espantada y contenta lo que estaba escrito en la pared. Eran como grandes letras relucientes rojas y doradas, aunque no muchas, las miró compungida y con alegría indescriptible hasta que se apagaron al amanecer. Lo vio todo tan claro y su alegría creció de tal manera que cuando se levantó parecía completamente rejuvenecida. En el instante en que la luz del ángel llevó la gracia a Ana, vi un resplandor bajo su corazón y reconocí en ella a la madre elegida, al vaso glorioso de la gracia venidera. Solo puedo expresar lo que distinguí en ella diciendo que supe que era una madre bendita a la que le adornaban una cuna, le vestían una camita o le abrían un tabernáculo para que recibiera y conservara dignamente la santidad. Vi que Ana quedó abierta a la bendición por gracia de Dios. Es indecible la forma maravillosa en que lo supe, pues reconocí en Ana la cuna de toda la salvación humana, y al mismo tiempo un vaso sagrado de la Iglesia, del cual se había retirado el cenotafio, y esto también lo supe de forma natural, y todo este conocimiento era una sola cosa al mismo tiempo natural y sagrada.
Me parece que Ana tenía entonces 43 años. Entonces Ana se levantó, encendió su lámpara, rezó y emprendió viaje a Jerusalén con sus ofrendas. Aunque la aparición del ángel solo la sabía ella, esa mañana todos los de la casa exultaban con maravillosa alegría. Joaquín, Consolado por el ángel, vuelve al templo a ofrendar. A esa misma hora vi a Joaquín con sus rebaños en el monte Hermón, más allá del Jordán. Imploraba a Dios con continuas oraciones que le escuchara. Cuando veía brincar los corderitos que balaban tan contentos alrededor de sus madres, se afligía mucho por no tener niños, pero no dijo a sus pastores la causa de su tristeza. Era la época de la fiesta de las cabañuelas y él y sus pastores ya estaban construyendo las chozas de ramas. Joaquín estaba rezando, perdida la esperanza de ir como de costumbre a la fiesta en Jerusalén a presentar sus ofrendas porque pensaba en la humillación que había sufrido allí, cuando se le apareció el ángel que le ordenó que viajara consolado al templo, ya que su ofrenda sería aceptada, su oración escuchada, y encontraría a su esposa debajo de la puerta dorada. Joaquín se sentía temeroso de ir, pero el ángel le dijo que los sacerdotes ya tenían aviso de su visita. Entonces vi que Joaquín repartió alegremente una vez más su ganado en 3 partes. Cuánto ganado tenía y qué bonito era. Guardó la parte más pequeña para sí, otra mejor la envió a los esenios y la más hermosa de todas la llevó al templo con sus criados. Llegó a Jerusalén al 4º día de la fiesta y entró en el templo como hacía antes. Ana también llegó a Jerusalén el 4º día de la fiesta, y se alojó con los parientes de Zacarías junto al mercado del pescado, solo se encontró con Joaquín al final de la fiesta. Vi que, aunque la vez anterior la ofrenda de Joaquín había sido rechazada por indicación de lo alto, a aquel sacerdote que en vez de consolarle le increpó con tanta dureza, le había caído no sé qué castigo divino por ello. Sin embargo, esta vez los sacerdotes tenían advertencias de lo alto de que aceptaran su ofrenda y vi que, cuando Joaquín anunció que llegaba con su ofrenda de animales, algunos de ellos salieron a su encuentro a recibir sus dones delante del templo. El ganado que traía de regalo al templo no era propiamente ofrenda, su ofrenda para el sacrificio consistía en 2 corderitos y 3 animalitos alegres, creo que cabritillos. Vi también que muchos hombres que le conocían le felicitaban porque su ofrenda fuera aceptada. En el templo todo estaba abierto y adornado con guirnaldas de hojas y frutas, y habían puesto una enramada en un sitio donde había 8 columnas exentas. Joaquín hizo el mismo recorrido que la vez anterior, su ofrenda fue sacrificada y quemada en el sitio de costumbre, pero parte de ella se quemó, sin embargo, en otro lugar, me parece que a la derecha del atrio donde estaba la gran cátedra 3. Los sacerdotes celebraron una ofrenda de perfumes en el santo, encendieron lámparas, y también algunas luces del candelabro de los 7 brazos, aunque no las 7 a la vez. A menudo he visto que encendían distintos brazos del candelabro según las ocasiones. Joaquín en el altar de los perfumes. Cuando se alzó el humo del incienso vi caer un rayo de luz sobre el sacerdote que estaba sacrificando en el santo, a la vez que sobre Joaquín, que estaba afuera en la sala. Se hizo una pausa en la celebración como causada por el estupor y el conocimiento sobrenatural. 2 sacerdotes salieron como por mandato divino a buscar a Joaquín a la sala y le llevaron por el camino de las cámaras laterales hasta el dorado altar de los perfumes del santo. El sacerdote entonces puso algo en el altar de los perfumes, no me parecieron granos sueltos de incienso, sino más bien una masa compacta que ya no recuerdo en qué consistía. 4. Esta masa se consumía con mucho humo y fragancia encima del dorado altar de los perfumes y delante del velo del Santísimo. El sacerdote abandonó el santo, y Joaquín se quedó solo. Mientras se consumía la ofrenda de incienso, le vi arrobado de rodillas con los brazos en cruz. Permaneció encerrado en el templo toda la noche, rezando con gran devoción. Entonces se le acercó un ángel, una forma luminosa como la que más tarde se apareció a Zacarías con ocasión de la promesa del Bautista. El ángel habló a Joaquín y le dio una hoja en la que reconocí, escritos con letras luminosas, los 3 nombres de Elia, Hana, Miriam. 5. En este último nombre vi la imagen de un arca de la alianza pequeña o un sagrarito. Joaquín se puso la hoja sobre el pecho, bajo la túnica. El ángel le dijo que su esterilidad ya no sería para él vergüenza sino gloria, pues por su medio, su esposa concebiría la cumbre de la bendición de Abraham, el fruto inmaculado de la bendición de Dios. El plan de la salvación en la bola de luz. Como Joaquín no llegaba a comprenderlo, el ángel le llevó detrás de la cortina, lo bastante separada de la reja del Santísimo como para poder estar de pie, y se acercó al arca de la alianza, de la que me parece que sacó algo. Puso delante de Joaquín una bola reluciente o un disco luminoso y le ordenó que echara allí encima su aliento y que mirara 6. Con el aliento de Joaquín, en el círculo de luz se formaron toda clase de imágenes, y él las veía.
Su aliento no había empañado el círculo, y el ángel le dijo que Ana concebiría su criatura tan limpia como su aliento había dejado a la bola. Después vi que el ángel levantó la bola de luz, que era ahora como una circunferencia en el aire, y vi en ella como a través de un agujero una sucesión de cuadros sucesivos desde la caída en el pecado hasta la salvación de la humanidad. Todo un mundo creció y se fue separando de la bola, lo supe y lo entendí todo, pero ya no puedo repetirlo en detalle. Arriba, en la cumbre más alta, vi a la Santísima Trinidad, y por debajo de ella y a un lado, el paraíso, Adán y Eva, el pecado original, la promesa de la salvación con todas sus prefiguraciones, Noé, el diluvio, el arca, la bendición recibida por Abraham, el traspaso de la bendición de Abraham a su primogénito Isaac, y de Isaac a Jacob, y luego como el ángel se la quitó a Jacob cuando forcejearon, y después cómo llegó la bendición a José en Egipto, y cómo la bendición se hizo de un grado superior en José y su mujer, y luego cómo Moisés sustrajo de Egipto lo santo de la bendición junto con las reliquias de José y de su mujer Asenet, y como el Santísimo del Arca de la Alianza se convirtió en la sede de Dios vivo en medio de su pueblo. Luego vi el servicio a lo santo y la conducta del pueblo de Dios con él, las instrucciones y enlaces para desarrollar la estirpe santa, el linaje de la Santísima Virgen y todas las prefiguraciones y símbolos de la Virgen y del Salvador en la historia y en los profetas. Todo aquello lo vi en símbolos que estaban alrededor, así como arriba, abajo y dentro del círculo de luz. Vi grandes ciudades, torres, palacios, tronos, puertas, jardines, flores, y todo ello maravillosamente unido entre sí como con puentes de luz, y combatido y asaltado por bestias feroces y otras apariciones violentas. Todos estos cuadros presentaban como el linaje de la Santísima Virgen, en la que Dios quiso encarnarse y humanarse, fue conducido por la gracia de Dios a través de muchas tentaciones y combates, lo mismo que todos los santos. También me acuerdo de haber visto en cierto punto de esta serie de cuadros un jardín rodeado por todas partes por un espeso seto de zarzas que en vano intentaban atravesar multitud de serpientes y bichos repulsivos. Vi también una torre firme asaltada por todas partes por guerreros que se despeñaban desde ella al intentarlo. Vi muchos cuadros de este tipo que se referían a la historia de la Santísima Virgen y de sus antepasados. Los pasos y puentes que lo unían todo significaban la victoria sobre los obstáculos, estorbos e interrupciones de la salvación. Era como si la misericordia de Dios hubiera introducido carne limpia y sangre purísima en la humanidad como en un turbio torrente y que sus elementos dispersos tuvieran que reencontrarse con grandes trabajos y fatigas mientras la corriente entera trataba de incorporárselos y empañarlos. Finalmente, tras mucho enturbiar y purificar, y merced a las incontables gracias de Dios y a las fieles colaboraciones humanas, continuamente vertidas en nuevos torrentes, aquellos elementos dispersos se habían reunido y ahora surgía del torrente como la Virgen Santa en la que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entre las imágenes que vi en la bola de luz había muchas que se nombran en la letanía lauretana de la Santísima Virgen, imágenes que siempre veo, entiendo y adoro con profunda devoción cada vez que rezo la letanía. Y las imágenes de la bola siguieron desarrollándose hasta la plenitud de la misericordia de Dios con esta humanidad sumida en infinita división y dispersión. Y las imágenes de la bola de luz se juntaron con la Jerusalén celestial al otro lado a los pies del trono de Dios, enfrente del paraíso 7. Cuando terminé de ver todos estos cuadros, desapareció la bola de luz, que en realidad no era más que una serie de imágenes dentro de un disco de luz, que salían de un punto y volvían a perderse en él. Pienso que todo ello fue el conocimiento que el ángel le reveló a Joaquín en una visión que yo también vi. Siempre que veo una comunicación así, se aparece en un círculo de luz como una bola. Joaquín recibe la bendición del Arca de la Alianza. Sin abrir la puerta del arca, el ángel sacó algo de dentro, era el misterio del Arca de la Alianza, el sacramento de la Encarnación, de la Inmaculada Concepción, el cumplimiento y la culminación de la bendición de Abraham. Entonces le vi ungir o signar la frente de Joaquín con las puntas de los dedos índice y pulgar, y que le daba a comer un bocado resplandeciente y a beber el líquido luminoso de un vasito resplandeciente que tomó con 2 dedos, que era de la forma del cáliz de la cena pero sin pie. Me pareció también que con estos alimentos les daba en la boca una espiguita luminosa de trigo y una uvita de luz, y entendí que en lo sucesivo desaparecieron de Joaquín las ganas de pecar y toda impureza. Vi a continuación que el ángel le había hecho partícipe a Joaquín de la más alta cumbre y la flor suprema de aquella bendición que Dios dio a Abraham y que finalmente pasó de José a lo santo del Arca de la Alianza, sede de Dios entre su pueblo. El ángel dio esta bendición a Joaquín de la misma forma que en otra ocasión me mostraron que Abraham la recibió del ángel, con la única diferencia que para bendecir a Abraham, el ángel sacó la bendición de sí mismo, como de su pecho, mientras que la de Joaquín pareció que la sacaba del Santísimo 8. Al bendecir a Abraham, fue como si Dios instituyese la gracia de esa bendición y bendijera con ella al padre de su futuro pueblo para que de él salieran las piedras para construir su templo.
Pero cuando Joaquín recibió la bendición fue como si el ángel retirase lo santo del tabernáculo del templo y se lo pasase a un sacerdote para que formara con ella el vaso sagrado donde habría de encarnarse el Verbo. Esto es inexpresable porque es el Santísimo invulnerable herido en los seres humanos por el pecado original. Desde mi más temprana juventud, al contemplar el Antiguo Testamento he visto muchas veces el interior del Arca de la Alianza y siempre he sentido que todo aquello era como el interior de una iglesia perfecta, solo que más seria y temible. No solamente he visto dentro de ella las tablas de la ley como palabra de Dios escrita, sino también la presencia sacramental de Dios vivo, que era al mismo tiempo como la raíz del vino y el trigo, de la carne y la sangre de la futura ofrenda de salvación. Era una bendición por cuya gracia, con la temerosa cooperación según la ley de los que procederían de aquel tronco, finalmente brotó aquella pura flor donde el Verbo se hizo carne y en la que Dios se hizo hombre para ser carne y sangre para nosotros. En la nueva alianza, Dios se ha instituido a sí mismo con su humanidad y su divinidad en un sacramento que si no lo gustamos no tendremos vida eterna. 9. Nunca eché en falta la presencia sacramental de Dios en el arca de la alianza, salvo cuando caía en manos enemigas, porque entonces lo santo se refugiaba en el sumo sacerdote o en algún profeta. Solo más tarde echaron en falta misterio del arca los sacerdotes del templo. Desde entonces se extraviaron del todo y se volvieron farisaicos. Más adelante, el arca de la alianza, sin lo santo y solo con las tablas de la ley, se me asemejaba al templo de los samaritanos en el Garizim, o a una iglesia actual en la que no esté el Santísimo Sacramento, y en vez de tablas de la ley escritas por mano de Dios solo haya sagradas escrituras entendidas por seres humanos. En el arca de la alianza de Moisés que estuvo en el tabernáculo en el desierto y en el templo de Salomón, veía el Santísimo de la vieja alianza en forma de dos pequeñas figuras de luz que se interpenetraban en el interior de una circunferencia luminosa. Pero ahora que el ángel hizo partícipe a Joaquín de esta bendición, fue como si el ángel pusiera dentro de la túnica de Joaquín abierta sobre su pecho algo luminoso igual que un resplandeciente pimpollo en forma de refulgente alubia. Al entregarle la bendición a Abraham también le pasaron esta gracia, que residió en él con la eficacia fijada por Dios hasta que la transmitió a su primogénito Isaac, de quien pasó a Jacob y de este a José, por medio del ángel, y de José y su mujer llegó, aún con mayor significado, al arca de la alianza. Entendí que el ángel mandó a Joaquín conservar el secreto y por eso supe por qué más adelante Zacarías, padre del Bautista, se quedó mudo después que el ángel Gabriel le dio junto al altar de los perfumes la bendición y el anuncio de la fertilidad de Isabel, LC 1, 9, 22. Se me reveló que con esta bendición, Joaquín recibió el fruto supremo y el cumplimiento propiamente dicho de la bendición de Abraham, la bendición para la concepción inmaculada de la Virgen Santísima que aplastó la cabeza de la serpiente. Acto seguido el ángel volvió a sacar a Joaquín al santo y se desvaneció. Joaquín cayó al suelo en éxtasis completamente rígido, y cuando volvieron a entrar los sacerdotes le encontraron allí con la cara resplandeciente de alegría. Lo levantaron reverentemente y lo llevaron afuera a una silla en la que normalmente solo se sentaban sacerdotes. Allí le lavaron la cara, le pusieron bajo la nariz una cosa de olor reconfortante, le dieron de beber y le hicieron todo lo que suele hacerse con los desmayados. Cuando Joaquín se recuperó, parecía resplandeciente, lozano y como rejuvenecido.